Mi abuelo Acisclo y las dictaduras. No tuve suerte de conocer a ninguno de mis dos abuelos, tanto materno como paterno. Acisclo Álvaro Corso se llamaba mi abuelo paterno. Era contador y fue una persona muy respetada por ser un hombre probo, de carácter noble, callado, sencillo, de trato suave, apacible y afable. Era bien parecido, de baja estatura y de bigote abundante. Fue administración de rentas de Flores Petén. Se casó con María Rosalía Vázquez Cetina, quien fue la primera becada petenera que estudió en el Instituto Belén para señoritas cuando lo dirigían las monjas ursulinas y la primera profesora graduada petenera. Ellos procrearon 9 hijos, 5 varones y 4 hembras. 2 de ellas murieron siendo señoritas cuando en Petén hubo una epidemia de fiebre tifoidea. Mi abuela, por ser maestra, le dio mucha importancia a la educación y debido a ello envió a sus hijos a estudiar fuera de El Petén. Sus hijos Antonio y Acisclo estudiaron en Belice. Mi padre Manuel y Julio Remedios se graduaron de preceptores normales en la Escuela Uruguay de Guatemala. Rubén se graduó de profesor en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica, siendo el primer petenero en llegar a ese nivel académico en el ramo de la educación. Mi padre Manuel Alvarado Vázquez fue director de la Escuela Nacional para Varones de Flores Petén, sustituyendo al maestro Benítez Gómez cuando éste se retiró voluntariamente del cargo y recomendó especialmente a mi padre, según comunicación por escrito con fecha 5 de enero de 1928. Mi padre no aparece como director de la Escuela Nacional en la monografía de J. M. Sosa, ignorándose la razón. Posteriormente fue agente de Aviateca y del Crédito Hipotecario Nacional. Mi abuelo llevaba las cuentas contables de varios comerciantes de El Petén, por tal motivo logró cierta comodidad económica. Entre las propiedades que tenía se puede mencionar un almacén bien surtido, 5 casas en Flores, un terreno de 15 caballerías con ganado en Sajalal, una casa de 2 niveles cerca de Santa Ana, un terreno con café en Ixpayac y el terreno de Ponteil. A causa del terreno que tenía en Ponteil, le surgieron muchos enemigos envidiosos, quienes le pidieron al gobierno que le expropiaran su terreno. Entre los figurantes estaban varios vecinos de Flores, pues alguien se encargó de recoger 70 firmas alegando ser comerciantes, agricultores y jornaleros de la cabecera de Flores Petén, o sea, que eran florenses. No menciono los nombres para evitar ofender a sus descendientes que nada tienen que ver en ese asunto. En ese mismo problema se encontraba don Julián A. Pinelo, quien era dueño de Ixchaa, el cual era un terreno colindante. En esa oportunidad mi abuelo se dirigió a las autoridades en un escrito que decía así: Acisclo Alvarado Corso tiene el honor de presentar a usted sus respetos y de contestar el traslado que se ha servido ocurrirme en la solicitud de expropiación de mi terreno llamado Ponteil, que formularon varios firmantes, quienes dicen ser comerciantes, agricultores y jornaleros de esta cabecera. Seré breve en virtud que don Julián A. Pinelo, a quien los mismos firmantes también solicitaron la expropiación de su terreno de Ixchá, ubicado al sur de esta cabecera,
Laguna de por medio, trató el asunto exhaustivamente y al defender sus derechos de la manera más brillante, también defendió los míos. En consecuencia, confirmo en todas sus partes el alegato presentado por el señor Pinelo con las modificaciones siguientes: que la inculpación que los firmantes hacen al señor Pinelo con respecto a la destrucción de la aldea del Pueblo Nuevo, el Ahorcado, no me incumbe en lo absoluto, por no estar comprendido dentro de mi terreno ese caserillo. Que los derechos de algunos vecinos de San Benito creen tener o pretenden tener en el terreno de Ixchá del señor Pinelo no alcanzan a los terrenos de mi propiedad, porque entre San Benito y mi terreno Ponteil median 15 caballerías tituladas por el señor Pinelo. Es completamente falso, como lo afirman los firmantes, que les prohíbo cortar leña y hacer uso de otros elementos forestales dentro de mi terreno. Si usted me concede más tiempo para dar respuesta a este traslado, puedo probar hasta la saciedad que sin distinción de clases, edad y sexo, los vecinos de esta cabecera penetran a mi terreno a cortar leña y a llevarse todo lo que desean, sin pedir licencia a nadie, cometiendo así el delito de hurto, y lo que es más deplorable, personas sin conciencia y sin sentimientos humanos machetean el ganado que ahí tengo, y otras veces, con el pretexto de ir de cacería, han matado varias de mis reses. Los firmantes invocan la ley, pero no piden expropiación conforme la ley lo determina, lo cual viene siendo un sarcasmo al invocar la santidad de la ley para llevar a cabo no una expropiación, sino un despojo penado por la misma ley. Los orígenes del socialismo, que son diversos nombres, han venido minando las naciones del viejo continente, han tenido por base el utilitarismo social, racionalizándolo así: nosotros somos pobres, artesanos, labriegos, obreros, etc. Tenemos que trabajar muchas horas del día para llevar el sustento a nuestras familias. Existen, por otra parte, acaudiladas familias y señores que por ser ricos capitalistas viven sin trabajar. Su capital no es útil. Le deseamos, lo pedimos. Quienes hablan del capitán y de los burócratas hablan también de la propiedad privada, ya sea esta rústica o urbana. Todas las legislaciones de los países civilizados han dictado leyes para amparar la propiedad privada, y a esto se debe a que no haya habido un desquiciamiento social. Por todo lo expuesto, suplico al Supremo Gobierno que se sirva desechar la solicitud de los firmantes por ilegal, espurio, improcedente y por atentar contra la propiedad privada. El comunismo ya asoma entre nosotros su inmunda cabeza. En 1920, por efecto de los resquemores existentes entre los mismos vecinos de Flores y mi abuelo, fue acusado de ser uno de los principales descontentos con la dictadura de Estrada Cabrera. Inmediatamente dieron la orden de detención, lo amarraron juntamente con otros peteneros y los llevaron a pie por cordillera desde Flores a Cobán. Ahí estaba un militar de alma piadosa que pidió que lo soltaran, aduciendo que las personas que llevaban detenidas no eran animales, sino humanos y gente decente. En todo el país hubo mucho descontento, presión y levantamientos. Por tal motivo, el gobierno se vio obligado a dejarlos libres, pero no sin antes imponerles una multa en oro y que por su cuenta se regresaran al el Petén.
A mi abuelo no le hicieron justicia y el terreno se quedó intervenido por el gobierno sin expropiarlo legalmente. Tanto mi padre como sus hermanos y hermanas no hicieron absolutamente nada por recuperar esas tierras, quizá por temor a los mismos enemigos de mi abuelo Acisclo. Lo único que yo supe sobre este terreno fue que el gobierno lo había expropiado, aduciendo que los herederos no aparecemos. Se cuidaron de no decir son inexistentes, lo cual se reduce a una expropiación indebida porque aún existimos los herederos. Mi abuelo jamás hubiera pensado que 68 años después le harían lo mismo a su nieto. Resulta que otro militar dictador de pueblo que por sí y ante sí, sin estar expresamente autorizado para revocar una parcela de El Petén, arbitrariamente revocó la mía, que según resolución 000778 de fecha 2278 se me adjudicó la finca número 1569, folio 215, libro 13 de El Petén, que consiste en la parcela 391 de la zona de desarrollo denominada Proyecto de Sayakshe, habiendo quedado legalmente inscrita a mi nombre en el registro de la propiedad inmueble. A pesar de haber alegado mis derechos ante el propio militar Guillermo Castañeda Lee, así como con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Tierras de El Petén, INTA, no fue posible recuperar lo que yo ya había pagado y era legalmente mío. Recordando a mi abuelo y lo que le habían hecho a él, preferí olvidar el asunto y mejor dejé que otros se aprovecharan de mi parcela. Mi tío Ico, el tercero de los hijos de mi abuelo Acisclo, heredó el mismo nombre y cuando éramos niños acostumbraba llevarnos durante nuestras vacaciones en la escuela al Zajalal, Santa Ana, al terreno de 15 caballerías de mi abuelo. Mi tío se encargaba de marcar y herrar el ganado varias veces al año. A 2 kilómetros de la casa patronal, que se construyó con maderas de caoba y de cedro de 2 niveles, había una aguada donde mi tío nos llevaba a pescar. En una oportunidad agarramos tantos peces que fue imprescindible hacer una especie de tarima de 4 metros para asar todos los pescados que agarramos. El alcalde municipal de Santa Ana, al enterarse del éxito de nuestra pesca, multó al tío Ico por haberse excedido de tanto pescado y el procedimiento utilizado, que fue un bejuco de barbasco. El segundo nivel de la casa se subía por medio de unas escaleras que daban a una puerta horizontal al nivel del piso, como entrada de Tapango. Esa puerta se cerraba con candado para evitar que de noche ingresaran los tigres y nos comieran. En ese tiempo abundaban los tigres o leopardos en esa zona y se comían el ganado. El ganado de mi abuelo era de raza cebú y había un toro enorme que era el que protegía a las vacas de los tigres. La forma en que lo hacía era quedándose en el centro de un círculo que hacían las vacas echadas, pero mirando hacia afuera. Como todas las vacas estaban vigilando al tigre, éste trataba de agarrarlas por detrás. Para ello tenía que saltar al centro del círculo donde lo esperaba el gran toro cebú, el cual siempre lograba vencer al tigre. En 1922 gozaban de licencia para cortar madera los hermanos Maza, los Cisniega Otero y Fernando Mijares, todos de origen español,
Mi abuelo Acisclo era el contador del señor Mijares. Al terminársele la licencia a este último, le pidió una ampliación para cortar 500 árboles de cedro y caoba al jefe político coronel Samuel Sierra, originario de Salamá, Baja Verapaz. Este militar vio la oportunidad de hacer negocio personal y le pidió a Mijares $5,000 o su equivalente en moneda de plata por hacerle el favor, que eran 20,000 pesos mexicanos. Por estar el cambio a 4 pesos por dólar, 8 realitos eran equivalentes a un peso. La moneda nacional no corría en el Petén en ese tiempo, pero en Guatemala el cambio estaba a 60 billetes de quetzal por un dólar, lo que en estos tiempos resultaría siendo mucho dinero al tomar en cuenta el tipo de cambio, la inflación, etc. Mijares no estuvo de acuerdo con lo que le pedía y salió huyendo rumbo a Tenosique, pasando por La Libertad, de donde le envió un mensaje a Sierra diciéndole que su contador, don Acisclo Alvarado, le entregaría el dinero. El señor Mijares hizo esto como una burla para el ambicioso y corrupto coronel. El problema se dio cuando el prepotente coronel citó a mi abuelo para que le entregara el dinero que decía Mijares. Mi abuelo le respondió que él no tenía dinero de Mijares, que solamente le llevaba la contabilidad. El coronel abusivo y dictadorcito de pueblo se puso iracundo, descargando toda su ira en contra de mi abuelo. Le propinó bofetadas, patadas y lo sentenció diciéndole: si mañana a las 10 de la mañana no me entrega el dinero, usted no vivirá mucho tiempo. Mi abuelo, presuroso, bajó a su casa y le contó a su hijo Rubén lo sucedido. Mi tío Rubén era el segundo de los hijos, quien se graduó de pedagogo en la Universidad de Tulane, donde, según contó él mismo, jugó en el equipo de básquetbol y además era boxeador y atleta. El tío Rubén, sumamente ofendido por la agresión del dictadorcito contra su padre, que ya redondeaba los 55 años, se reunió con un grupo de amigos a los que entrenaba en el juego de básquetbol y dispusieron pegarle al mafioso coronel y tirarlo a media laguna para darle una lección y posiblemente con el fin de que se ahogara. El equipo de básquetbol lo formaban Remedios Pinelo, Blas Osaeta y Neco, Urbano López, Santiago Cetina, Manuel Morales, Jovito Esquivel y otros. Todos quedaron en juntarse a las 8 de la mañana del siguiente día frente a la casa que hoy es del profesor Rafael Romero, anteriormente de don Rodolfo Ayala, pero sin armas, porque la aporreada sería con las manos limpias para luego amarrarlo y tirarlo en media laguna. En la playa ya estaba lista una canoa con motor que había preparado mi tío Heliodoro Méndez y mi tío Acisclo. El abuelo se encontraba también dentro de la canoa. Todos los comprometidos no llegaron a la cita, posiblemente por haberse desvelado la noche anterior o por cobardía. Solamente se presentó valientemente Blas Osaeta y Neco, quien justamente con el tío Rubén se dirigieron a la casa del militar Samuel Sierra. Al tocarle la puerta, éste apareció y preguntó: ¿qué puedo hacer por usted, don Rubén? A lo que el tío contestó con otra pregunta: ¿por qué le pegó usted a mi papá? Inmediatamente le propinó un puñetazo en el ojo y otro en la cara, cayendo el jefe político al suelo. Le quitó la pistola y se la entregó a Blas. Le siguió dando de manadas hasta dejarlo tirado en el suelo, todo aporreado y morado. El coronel, abusado como siempre
siempre de su poder, ordenó a sus subalternos matar a todo el que encontraran con su arma. Después se fue a la cantina de Cambranes a libar licor, seguramente para calmar su ira. Lamentablemente encontraron con un arma a Urbano López y lo acribillaron a balazos. Siguió Jovito Esquivel, quien estaba saliendo de su casa con una escopeta. También lo mataron a mansalva. Mi abuelo, juntamente con sus hijos Acisclo, Rubén, su yerno Heliodoro Méndez y otros, salieron en canoa para el ahorcado Santa Elena de la Cruz, donde ya tenían listos los caballos para salir rumbo a Belice. De ahí mi abuelo se fue para Guatemala, donde se entrevistó con el abogado Clodoveo Verges y le relató todo lo acontecido. El licenciado Verges a su vez entrevistó con el presidente José María Orellana, quien le ordenó al coronel Jacinto Solórzano que al término de la distancia se constituyera en Flores Petén para sustituir al corrupto coronel Samuel Sierra. Tan pronto recibió el mando el coronel Solórzano, regresaron al Petén mis tíos y mi abuelo, así como otros peteneros que también habían salido huyendo del terror del dictador Sierra. En uno de sus viajes a su finca de ganado, el Sajalal, para revisar su ganado, le dio a mi abuelo una gripe muy fuerte y de regreso a Flores montado en su caballo le cayó un fuerte aguacero. Esto le causó bronquionomía. Grave en cama, mi abuela y mi mamá lo cuidaban. Un día a mi abuela se le partió su argolla de matrimonio en dos. Inmediatamente pensó en que podría ser un presagio y se dirigió al cuarto del abuelo para verlo. En efecto, y sin explicación lógica, resultó ser un aviso, pues el abuelo estaba agonizando. Mi abuela era muy fuerte, no vaciló en comentarle lo sucedido al abuelo y le preguntó: ¿Ya te diste cuenta, Cisclo, que te estás muriendo? Sí, le respondió el abuelo. Entonces quiero que me devuelvas la palabra que nos dimos de novios, le dijo ella, porque yo ya no quiero que me lleves contigo. El abuelo se sonrió dándole la mano y recordando que de novios había sido ella la que propuso que se dieran la mano en señal de pacto, que si ella moría primero se lo llevaba a él y en caso contrario él se la llevaba a ella. Mi abuela era muy católica, incluso hubiera preferido ser monja que esposa de mi abuelo. Digo esto porque ella siempre repetía: yo quería ser monja, pero no pude serlo porque no tenía la dote que pedía la congregación religiosa, que en ese tiempo eran $600. Mi abuela le preguntó al abuelo si quería que llegara el cura a confesarlo, a lo que él consintió y después murió en paz. Fue sepultado en Santa Elena de la Cruz, en donde yace ahora también mi abuela Rosalía. Después que murió mi abuelo, sus hijos se repartieron el ganado, y como no eran hombres de campo, unos lo vendieron, otros se lo comieron, y los más listos lo mantuvieron para que se multiplicara, logrando vivir de eso por algún tiempo. Uno de los hijos aprovechó la ocasión, le vendió a su cuñado parte de la finca y la otra parte a un contratista de chicle juntamente con la casa de madera de caoba, la cual aún está parada después de más de 100 años. Y según me relató Martín González el vaquero, después llegaron los hijos del hermano que vendió la finca y quitaron todo el alambre de púas y lo vendieron. De esa manera terminó el Sajalal, la finca de mi abuelo. Las dictaduras no las hacen solamente los hombres que tienen el poder.
también las hacemos nosotros, los ciudadanos, al permitir que éstos puedan sobrevivir, al tolerar todos sus desmanes, en lugar de saltar valientemente con la bandera de la libertad y aplastar la cabeza de la dictadura, no solo por nosotros y por nuestros hijos, sino como ejemplo para las futuras generaciones.